Ya les informo. Bueno, buenas noches. Esta es la sesión del 21 de octubre y hoy básicamente lo que quiero es como recapitular lo que hemos visto a través del curso, porque estamos en una fase muy importante en la que ya tenemos que empezar a perfilar nuestra pregunta, nuestros objetivos, la metodología y cómo eso se va luego a instrumentalizar. Entonces, les voy a dar como unos pequeños tips, como unos paso a paso. Bueno, entonces, primero debemos tener una investigación documental que sea, digamos, lo suficientemente rica en relación a las líneas de la universidad o en este caso a temáticas de alto impacto como los ODS que están viendo ahí, o inclusive a necesidades de comunidades cercanas o problemáticas que tengan comunidades. Ese debería ser como el norte cuando empecemos a buscar el tema, que es como uno de los aspectos que a veces mucha gente dice, bueno, ¿y yo qué investigo? ¿Como para dónde agarro? Entonces, los ODS, por ejemplo, en este momento son grandes temas, digamos, de investigación que además están siendo patrocinados, si lo queremos, por muchas entidades, no solamente nacionales, en este caso MinCiencias, sino también por entidades internacionales. Entonces, por ejemplo, el tema del fin de la pobreza que tiene mucho que ver con las nuevas economías, con emprendimientos, hambre cero también, bienestar y salud, por supuesto que está en la línea de la universidad, educación de calidad, eliminando, por ejemplo, brechas, eliminando, por ejemplo, temas de género, obviamente igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible, trabajo decente, innovación industrial, que era algo que yo hablaba en un video anterior, de cómo la investigación, el desarrollo y la innovación van de la mano, ¿no? Que hay que entender mucho ese proceso que también nosotros como investigadores estamos llamados, digamos, a fortalecer la reducción de desigualdades, comunidades sostenibles, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, que mire que la vida submarina está relacionada con la economía azul o economía nueva del mar, ¿no? Economía de las aguas, donde ya se le está dando una relevancia a las fuentes de agua, a los mares, a los ríos, a las lagunas, demás, y se plantea una explotación, si se quiere, sostenible y sustentable, ¿no? Ecosistemas terrestres, paz y justicia, y bueno, en fin, las alianzas. Entonces, estos pueden ser unos temas guías para que nosotros empecemos a esbozar esa pregunta. Y, por ejemplo, voy a decir un ejemplo aquí, traigo los cabellos, porque pues por decir algo, si nosotros estamos ubicados cerca de las zonas costeras de Colombia, proponer proyectos que tengan que ver con vida submarina y evidentemente de pronto con apoyo a nuevas economías. Entonces, no sé, que ya no hagamos la pesca de determinado pez, sino que de pronto generemos algunos cultivos sectorizados o que hagamos unas franjas de respeto para que crezcan determinados peces y eso se puede combinar con turismo ecológico, en fin, o sea, hay una cantidad, digamos, de opciones y de cruces de todos estos objetivos que se interconectan unos con otros y esa puede ser nuestra temática para empezar a esbozar la pregunta. Entonces, el primer tip es que haya una investigación documental, digamos, profunda, no solamente que nos leamos dos, tres artículos y ya, y como dicen los muchachos, ahora listo, no. Tenemos que, de verdad, si escogemos una temática de estas, si escogemos una comunidad que nosotros creemos que puede ser utilizada, o bueno, la palabra no sería utilizada, sería mejor una comunidad en la que podamos trabajar, es importante entonces que empecemos a esbozar esa idea. La siguiente parte es cómo plantear esta pregunta-problema versus los objetivos. Entonces aquí quiero comenzar con un ejemplo. Esta pregunta, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes de La Guajira? ¿Quién quisiera comentarme cuáles son las variables que en este momento plantea esta pregunta, por ejemplo?
¿Qué variables grandes tenemos acá? ¿Quién quisiera comentar? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Qué pena. Sí, sí, es que estaba pensando. ¿Me escuchas? Sí, señor, yo lo escucho. Bueno, entre las variables, pues estaría eh, primero el consumo de sustancias psicoactivas. Como yo lo vería así, podría verse de otra manera, como el objeto de estudio principal. En jóvenes, porque se podría decidir también si es en adulto mayor, hombres o mujeres, con trabajo, sin trabajo, estrato social, pero entonces, pues, por eso veo como objeto fuerte el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. Y esos jóvenes determinar, por ejemplo, el estrato social y pues la parte cultural no sabe cómo medirle, pues no es mi área de estudio, pero esos son los que yo veo allí como variables dependientes e independientes. Entonces, el objeto de estudio sería las sustancias psicoactivas en jóvenes porque es una, ¿cómo llamarlo? Nos declaramos que queremos es en jóvenes porque sí, porque la revisión de literatura nos motivó a ello y ver si son de estratos altos, medios, bajos, si son urbanos, rurales, supongo yo. Exactamente, sí, señor. Entonces, este es un factor de estudio, factores socioeconómicos, evidentemente los factores culturales. Ya luego les va a explicar cómo podemos trabajar, digamos, los diferentes enfoques y obviamente el consumo de sustancias psicoactivas. Y es muy importante, fíjese que esta pregunta, digamos, tiene varios elementos importantes. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es el consumo de sustancias psicoactivas asociados a factores socioeconómicos y culturales? ¿Y a quién estamos estudiando? Entonces tenemos una delimitación que son los jóvenes de La Guajira. Porque si yo digo el consumo entre jóvenes, pues imagínense cuántos jóvenes hay en Colombia o en el mundo entero, mejor dicho, ¿sí? O sea, tenemos que delimitar la pregunta para que nosotros podamos decir, oiga, nos enfocamos a esta comunidad, nos enfocamos a este grupo, nos enfocamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de este problema, de esta pregunta problema, ¿sí? Que podría, que si nos vamos a la diapositiva anterior, podría estar, por ejemplo, relacionada con igualdad de género, podría estar relacionada con la vida sustentable, con bienestar humano, en fin, o sea, hay muchos temas grandes, gruesos, que son como, digamos, una sombrilla que empaquetan, si queremos decirlo así, estos subtemas tan específicos como el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. ¿Listo? Y luego hablando ya de los objetivos, fíjese que yo sé que esto es muy obvio de la obviedad, pero es que es tan obvio que a veces yo no sé por qué a la gente se le olvida. Obviamente una pregunta siempre va a empezar con cuáles, por qué, dónde, ¿cierto? Y un objetivo siempre va a comenzar con un verbo en infinitivo, determinar, establecer, conocer, ¿cierto? Entonces a veces yo pues como que me asombro cuando la gente me plantea una pregunta como si fuera un objetivo y viceversa. Entonces tenemos que tener claridad en esos dos elementos. ¿Y por qué la pregunta y el objetivo, digamos, deben ser como coherentes o están en relación? Porque la pregunta plantea esa incógnita, mientras que el objetivo nos establece o nos da un norte. Nos dice, oiga, ¿usted quiere saber cuáles son los factores? Ah, bueno, pues vamos a determinarlos, vamos a evaluarlos, vamos a buscarlos, vamos a conocerlos, ¿cierto? El objetivo da un norte, el objetivo instrumentaliza, el objetivo da la acción. Entonces, una cosa sin la otra no puede estar. Entonces, las dos deben estar en relación. Cuando estén construyendo los objetivos, tengan en cuenta que uno tiene que ver con el otro, no pueden estar desligados, porque a veces la gente me presenta una pregunta, problema muy bonita y luego el objetivo no tiene nada que ver. Este es el objetivo general. Hay unos objetivos secundarios que lógicamente tendrán que ver con la pregunta. Entonces, retomando lo que nos decía Víctor, por ejemplo, un objetivo específico puede ser determinar el estrato o nivel socioeconómico donde más afecta el consumo de sustancias psicoactivas.
Ese objetivo secundario tiene que ver con la pregunta problema y seguramente en la medida en que estamos respondiendo la pregunta principal, también responderemos ese objetivo específico. Entonces, este es otro tip, ¿no? Yo no puedo plantear una pregunta problema sin tener alineados los objetivos. No sé si hay preguntas hasta ahí o algún comentario, algo. Saludando, aquí voy a hacer como los DJ, saludando a los nuevos participantes, a Norma, a Paula. ¿Alguna pregunta? Bueno, asumo que todo está bien, entonces sigo. Luego encontramos otro elemento. Esta otra pregunta problema, por ejemplo, sí es mucho más específica, porque mire que dice, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas? Pero ojo, que aquí ya nos está delimitando mucho más la pregunta. Entre los jóvenes del Colegio Manuel Rosado y Guarán de Maicao, ¿sí? En la anterior hablábamos de La Guajira y aquí ya estamos hablando de los jóvenes del colegio en Maicao. Lógicamente, la diferencia entre la pregunta anterior y esta es que, pues evidentemente nos estamos enfocando a un grupo mucho más específico. Eso quiere decir que somos mucho más asertivos. Estamos delineando o esbozando, mejor si se quiere, la investigación. Aunque la pregunta anterior también es totalmente válida. ¿Por qué? Porque es que en la pregunta anterior yo me estoy enfocando, por ejemplo, a todos los jóvenes de La Guajira. Voy a decir cifras sin desconociendo porque no las conozco totalmente, pero digamos que en La Guajira haya 2,5 millones de personas y que el grupo etario más o menos de los 15 a los 18 años, que correspondería a la gente, pues a los adolescentes, son aproximadamente 500.000. Entonces, eso quiere decir en la pregunta anterior que yo estoy enfocándome a 500.000 habitantes de La Guajira. Estoy diciendo cualquier lugar de La Guajira. En cambio, aquí yo puedo hablar, por ejemplo, de 20, 30, 10, 5 estudiantes. Entonces, es mucho más concreto y también me está delimitando, digamos, el tipo inclusive de investigación, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se asocia la investigación o esa pregunta, perdón, de investigación con un método. ¿Listo? Y aquí está. Resulta que en la pregunta anterior, donde yo planteaba los jóvenes de La Guajira, ¿cierto? El método que yo debería utilizar es cuantitativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a utilizar una muestra poblacional, porque como les dije, puede que sean 500.000 jóvenes. Y pues evidentemente cuando estamos hablando de poblaciones muy grandes, tenemos que usar un método cuantitativo, porque nos estamos enfocando a elementos estadísticos. Yo no puedo hacer la entrevista a 500.000 estudiantes o a 500.000 adolescentes. Entonces selecciono, por ejemplo, unas muestras representativas en las ciudades más importantes, en Riohacha, en Maitao, etcétera. Y selecciono grupos de jóvenes y ahí empiezo a trabajar mi encuesta, que sería la herramienta utilizada para un método cuantitativo. Entonces, esta pregunta ya me permite a mí esbozar que es un método de tipo cuantitativo. ¿Listo? También puede pasar cuando yo quiero, por ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo quisiera saber la frecuencia de consumo, yo quisiera saber de determinadas drogas cuál es la que más se utiliza. Yo quisiera saber, por ejemplo, factores dentro del nivel socioeconómico, entonces el barrio, el estrato, el ingreso, en fin, eso sigue siendo cuantitativo. ¿Sí? Porque recuerden que lo cuantitativo también tiene mucho que ver con aquellas investigaciones donde nosotros recaudamos datos que pueden ser cuantificables o medibles, ¿no? Ahora miremos lo cualitativo. Fíjese la pregunta. ¿Cuáles son los factores culturales, ojo con esto, que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes del Colegio Manuel Rosado y Guarán? Aquí ya no me estoy preguntando por los factores socioeconómicos, ¿cierto? Estoy diciendo específicamente factores culturales como un elemento que puede ser predominante dentro de la investigación, ¿cierto? Y en ese orden de ideas
utilizaremos las investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Primero, porque podemos trabajar con grupos más pequeños. Digamos que los jóvenes del colegio puedan ser 30 jóvenes, ¿cierto? Y porque cuando yo hablo de factores culturales, emocionales, relaciones, sentimientos, todo este tipo de cosas, lo más idóneo es trabajar con un método cualitativo porque es como muy cercano, ¿cierto? Me permite a mí escuchar a la gente, estar en primera mano, conocer lo que consideran, lo que sienten. Yo particularmente trabajo, me siento mucho más cómoda con los métodos cualitativos porque trabajo mucho con comunidades y a mí me gusta interactuar con la gente, me gusta hablar en primera persona, me gusta siempre ser muy cercana con las personas que están dentro de mis grupos de estudio. Entonces, para mí es ideal la investigación cualitativa. Y me sirve mucho para conocer esos elementos. De pronto, por ejemplo, dentro de los factores culturales puede estar la familia, puede estar la religión, puede estar los grupos de presión, los amigos, inclusive las relaciones afectivas, ¿por qué no una desilusión amorosa, etcétera, etcétera? Y eso no se puede trabajar con una encuesta, o sea, uno necesita ser mucho más cercano, más afectivo, y ahí los métodos cualitativos son ideales. Entonces, fíjese que la pregunta anterior era muy puntual en el sentido en que yo quería conocer unos factores que pudiesen contarse, que pudiesen cuantificarse, mientras que aquí yo quiero trabajar unos factores de pronto más emocionales, más cercanos, más, si se quiere la palabra, más humanos, y eso pues hace que sea una investigación, como digo yo, más de coser y bordar, porque las investigaciones cualitativas son muy de detalle, muy de escuchar al otro, muy de leer entre líneas. Entonces, son otros tipos, digamos, de metodologías, pero vuelvo y reitero, las dos son válidas, porque es que hay gente que dice que si no es cuantitativo, que si no tiene una encuesta, que si no es numérico, entonces no sirve. No, las metodologías cualitativas se han desarrollado también bastante, inclusive hoy en día hay software que analizan los testimonios, los videos, las charlas, cantidad de elementos, inclusive dentro de las mismas redes sociales, los comentarios, las tendencias. Entonces, se están volviendo muy valiosas también las investigaciones cualitativas, pero quiero que como que tengamos esas dos diferencias. Bueno, no sé si a este punto hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguno de los compañeros? ¿Todo está bien? Disculpa, profe, Señor, qué pena. sí, Pero yo considero que la primera opción también es cualitativa, porque no se está midiendo un peso, un volumen, una concentración, sino se podrían estar preguntando cualidades o preguntas donde se está dando una cualidad. Por ejemplo, decir, venga, usted asume el consumo de sustancias psicoactivas cuando está en el parque. Entonces las claro. respuestas podrían ser, si es una encuesta estructurada, sí, cuando estamos jugando fútbol, no, o sí, cuando estamos escuchando rap, es un ejemplo, o metal, o vallenato, o lo que sea. Pero ahí está hablando acerca de su experiencia y es cualitativa, no es cuantitativa. Si estuviéramos preguntando cuántos gramos de X sustancia consume a la semana, esa sí sería una respuesta mucho más cualitativa, no tan cuantitativa, porque no serían experiencias. Pues lo que usted dice, profe, sí y no. Y por eso voy a seguir desglosando la idea para que usted vea cómo se estructura. Y aquí llego al cuadro de categorías. Exactamente qué es lo que su merced estaba hablando. Y voy a empezar por el cuantitativo entonces. Fíjese que, retomemos nuevamente la pregunta, dice, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes de La Guajira? Si yo voy a estudiar todos los elementos asociados a esa pregunta, entonces fíjense que aquí empiezo a encontrar unas variables que son variables o que son, podríamos decir que son como puntos de observación. Entonces, por ejemplo, tenemos la frecuencia de consumo, el número de días a la semana que los jóvenes consumen sustancias. Ese es un primer indicador y es cuantitativo. La cantidad de sustancias, ¿cierto? La cantidad promedia consumida por ocasión en gramos, mililitros, pastilla, etcétera, etcétera. Y fíjese que esto también es numérico. La edad de inicio de consumo, que generalmente estos datos, digamos, demográficos, como la edad,
el lugar donde el estrato socioeconómico, el nivel de ingresos y demás. En la mayoría de investigaciones sí son datos, digamos, cuantitativos, pero inclusive se utilizan en las investigaciones cualitativas para que no se me vayan a confundir. ¿Pero a qué me refiero? Que estos datos, como son tan genéricos, a veces se cruzan. Y entre otras cosas, a veces la información de una investigación me sirve para otra investigación. O sea, como que podemos conectar datos entre unos y otros. El número de amigos consumidores, por ejemplo, para establecer qué tan amplio puede ser el nivel de influencia, el acceso a información, porcentaje de jóvenes que han recibido información sobre los riesgos de consumo, inclusive los medios a través de los cuales lo han recibido, lo ven en TikTok, lo ven en Facebook, lo ven en WhatsApp, donde se enteró, por ejemplo. Participación en actividades. Entonces, dentro de las actividades culturales y recreativas, yo puedo decir, bueno, ¿cuántas veces juegas fútbol? ¿Cuántas veces vas al parque? ¿Cuántas veces, etcétera, etcétera? O sea, lo que Víctor decía, de cierta manera, sí es cierto, uno puede empezar con una pregunta y de cierta manera uno puede en el transcurso de la metodología decidir cuál método se ajustaría mejor, pero de todas maneras siempre predominará unos datos más que otros. Es decir, yo podría inclusive plantear una encuesta, ¿cierto? En la que yo no solamente le puedo preguntar a los muchachos sobre esto, sino que puedo dejar unas preguntas abiertas. ¿Y tú por qué consumes drogas cuando te sientes deprimido? ¿Y por qué? Y ese por qué me abre a mí una ventana gigantesca para que la gente me empiece a responder cosas que no están en el libreto, por ejemplo. Entonces, digamos que yo considero que la aplicación fundamental de una investigación cuantitativa es que sí o sí debe representar estadísticamente una población o unos datos, si se quiere, que representan un universo. Y no sé, si vamos a hablar, por ejemplo, me voy a meter en temas que de pronto no conozco, pero es como para ambientarlo un poquito mejor. Si nosotros tenemos una comunidad de animales, ¿cierto? 100, 200, 300 animales. Entonces, a través de una investigación cuantitativa, yo seleccionaría una muestra de animales y sobre esa muestra yo trabajaría, por ejemplo, no sé, mm, indicadores de cuánta leche produce, de qué peso tiene, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas es cuantitativo. Entonces, para mí, yo pienso que es básico el hecho de que los cuantitativos siempre van a utilizar estadística, o sea, matemática. Eso, mientras usted le parquee la matemática y la estadística, no pierda pues que eso es cuantitativo. Eso es así. Y lógicamente, estos cuadros de variables o puntos analizables me permitirán a mí después estructurar una encuesta y aquí tengo un ejemplo. Esto se llama escala de Likert. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es tu frecuencia de consumo? ¿Sí? Entonces, el uno es nunca consumo. El 2, consumo 2 veces a la semana. Consumo 3 veces a la semana. Consumo 4 días en la semana. Consumo toda la semana. Entonces, yo le estoy dando unas variables de medición a ese chico para que me responda cada cuánto consume. O sea, en general, las investigaciones cuantitativas tendrán estos elementos fundamentales. Primero, deben estar basadas en la estadística, sí o sí, porque además presentan un nivel de confianza, un nivel de error, ¿cierto? Segundo, deben tener unas variables que deben apuntar siempre a lo cuantitativo, mayoritariamente, no queriendo decir que no se puedan incluir preguntas abiertas donde yo pueda conocer otros aspectos un poco más emocionales si quiero, que también se puede hacer. Y pues evidentemente tercero, cuando se desarrolla la encuesta debe tener unos parámetros muy claros, muy medibles, es decir, una encuesta no es sí y por qué, o responda sí o no y por qué, como muchas veces lo hacen los muchachos. Eso no es una encuesta. Una encuesta debe tener unas preguntas que le apunten a estas variables que yo quiero conocer, que responda a mi pregunta de investigación y que por supuesto me entreguen variables cuantificables, indicadores cuantificables. Entonces ahí sí le creo que la encuesta es encuesta. No como dice la mayoría, responda sí o no y por qué. Y ese por qué, mejor dicho, puede ser tan abierto que cualquiera le puede decir lo que quiera. No.
No necesariamente así está bien estructurada la encuesta. No sé, mi profe, si con este ejemplo ya le quedó un poquito más claro. Voy a seguir escuchando porque discrepo ahí en algunos conceptos, pero no importa. O sea, estamos en dos áreas de la ciencia muy distintas. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuántos litros produjo la vaca, pues nunca le preguntamos a la vaca. Claro, por Realmente supuesto. medimos la cantidad de leche. Imagínese qué susto que la Pero, vaca le pero por diga dos. ejemplo, pero por ejemplo, si yo le preguntara a la población de Bogotá, ¿usted prefiere, pues perdone que me estoy inventando la pregunta, entonces faltaría estructura, ¿no? ¿Usted consumiría la carne con sello en bienestar animal, por ejemplo? Eh, de posibles respuestas, tratando de utilizar la escala. Sí, una vez a la semana, dos, una vez al mes, tres, una vez al año, bueno, qué sé yo. Ahí estoy tomando una cualidad, pero la estoy cuantificando. Sí, correcto. Entonces es cualitativo. Lo que pasa es que la voy a cuantificar para poder dar resultados desde el punto de vista estadístico, porque hasta donde tengo entendido, y la ciencia no tiene estadística, así sea cualitativa, no tiene peso representativo. Sí, no. O sea, si Pues, tú tienes una categoría, es importante medirla, porque aunque es válida desde el punto de vista cualitativo lo que hizo una persona, también una persona, perdónenme la comparación, una golondrina no hace verano. Entonces se pero es que, necesita, sí, sigue, por favor. claro, profe, entonces ahí es donde usted evidentemente sí me conecta con el tema estadístico, obvio. Si yo, por ejemplo, en el caso del consumo de la carne, fíjese en los dos enfoques, hablemos del consumo de la carne. Una cosa es que yo determine cuál es el consumo promedio de las personas, ¿cierto? A través de una encuesta y pues evidentemente para eso sí tengo que hablar de un grupo representativo. Y otra cosa, por ejemplo, es que yo le pregunte a la gente sobre el sabor de la carne, cuándo consume la carne, en qué momentos, ¿sí? O sea, o inclusive los invito a una cocina, les pongo un chef que les preparen X, Y, Z, W corte, ¿cierto? Y después empezamos a hablar de esa carne. O sea, sí me hago entender, son dos enfoques Sí, distintos. exacto. Por ejemplo, si yo le podríamos preguntar a la población de Bogotá, ¿cuál es su preferencia de carne? ¿La carne de res, la carne de cerdo, la carne de pescado, los mariscos? Ahí es una cualidad, Ujú. pero necesito cuantificarla para saber cuál es la preferencia de consumo de carne en Bogotá. ¿Le gusta más la de res? ¿Le gusta la más la de cerdo? ¿Le gusta la más la de pollo? ¿Prefiere el huevo? ¿Prefiere los pescados? ¿Prefiere los mariscos? ¿O no come? Claro, pero acuérdese que eso siempre, sí, cuando usted lo está trasladando a una población mayor, cuando usted está trabajando una muestra, evidentemente es cuantitativo. Pero si yo me reúno con un grupo de comensales, 10 comensales, 20 comensales, y de pronto lo que yo quiero entender es em, en qué momentos del día la gente consume determinada carne o con qué productos, por ejemplo, si en almuerzo, si es con un almuerzo, entonces con qué verduras o con qué guarnición o con qué elemento de esta carne es más apetecida, ¿cierto? Y ya entonces estoy hablando de algo más como de degustación, ¿qué le digo yo? Como una experiencia más cercana, entonces ahí sí uso un método cualitativo, no necesariamente porque tenga que ser representativo y no porque los datos no sean válidos, sino que le doy otro enfoque a la investigación. Lo invito a que veamos entonces el cuadro cualitativo, a ver si de pronto esto nos ayuda un poquito más. ¿Listo? Y seguimos ahí en la charla, mi profe, que está muy interesante. Mire, por ejemplo, la pregunta otra vez. ¿Cuáles son los factores culturales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes del Colegio Manuel Rosado y Guarán? Solamente los factores culturales. Entonces, ¿qué factores culturales tenemos? Por ejemplo, yo puedo seguir hablando del consumo de sustancias y hablando de las frecuencias y el tipo de sustancias. Y eso puede ser cuantitativo, no estoy diciendo que no. Pero mire que acá viene una pregunta interesante que son las normas culturales, como por ejemplo creencias, actitudes. Y claro que yo podría hacer una encuesta en la que yo diga, de las siguientes religiones, ¿usted a cuál pertenece o no pertenece a ninguna? Esa es una pregunta cuantitativa. Pero si yo le digo al joven,
eh, de acuerdo a tu grupo familiar y a las creencias religiosas de tu grupo familiar, ¿tú consideras que el consumo de drogas es algo que es correcto moralmente o incorrecto? Fíjese que ahí ya estoy cambiando la pregunta, la dimensión totalmente. Y entonces el joven me va a responder desde otro ángulo y me va a decir de pronto, sí, mi familia son cristianos y ellos me censuran que yo consuma marihuana en el parque, pero es que yo lo hago porque yo me siento solito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí le estoy abriendo la dimensión a una pregunta que me está enriqueciendo esos datos medibles y cuantificables, pero que tiene un enfoque diferente, ¿cierto? Y además, aquí sí tengo que decirlo, los métodos cualitativos no usan estadística, bajo ninguna circunstancia. Usted no puede hacer un focus ni puede hacer unas entrevistas a profundidad con estadística, no le funciona, porque precisamente la característica de un método cualitativo es que no es representativa de la población, no es. Entonces, si usted, y generalmente así lo hacemos, por ejemplo, yo arranco con un grupo pequeño de jóvenes y hago la encuesta sobre el consumo de drogas de manera muy cercana, tú a tú. Y ese primer sondeo, ese primer acercamiento, esas primeras preguntas íntimas, abiertas, dejarlos hablar, dejarlos expresarse, me permiten a mí después, ahora sí, plantear una encuesta, ¿cierto? Porque ya tuve como esa exploración, por eso se dice que las investigaciones cualitativas son muchas veces de exploración, de sondeo, porque sí, efectivamente, yo puedo recoger mucha información muy rica y luego sí la puedo pasar a un método cuantitativo porque yo ya tengo una base, digamos, de primera mano. Entonces ya tengo la certeza que ese instrumento que voy a hacer, que esa encuesta que le voy a aplicar a 500 jóvenes, está bien estructurada porque se basó en una información previa que se dio de primera mano, por ejemplo. Mire que también hablamos, por ejemplo, de la influencia familiar, ¿cierto? El apoyo de los padres, inclusive, es que no, es que mi papá, él traficaba marihuana cuando era joven y entonces a mí me enseñaron desde muy pequeño que la marihuana era chévere y yo veía a mi papá fumando marihuana desde que tenía 3 años. Sí, o sea, eso ya son elementos que se salen de la esfera de una encuesta, pero que me permiten a mí empezar a entender muchos factores que yo no dimensionaba, ¿cierto? La influencia de amigos, de compañeros, grupos de pares. Otra vez tenemos una cuantitativa, que es el acceso a la información, y tenemos una cualitativa, que es la participación en actividades. Fíjese que en el cuadro anterior yo puse una cuantitativa de actividades culturales cuando yo le preguntaba al joven cuántas veces, pero aquí le estoy preguntando qué sientes, cómo despliegas tu creatividad, por qué te gusta, por qué cuando estás consumiendo marihuana te gusta escuchar música metal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas asociaciones que no son tan fáciles de establecer en una encuesta, entonces sí se hacen a través de estos métodos cualitativos. La estigmatización, por ejemplo, es un factor muy cualitativo. Responda de 1 a 10 qué tanto lo discriminan a usted por ser marihuanero. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es distinto que yo le pregunte a un muchacho, venga, ¿y usted en su condición de consumidor cómo se siente? ¿Cómo siente cuando lo discriminan? ¿Cómo siente cuando le dicen algo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Percepción de riesgo y, perdón, voy a tratar de mover acá, y redes de apoyo. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, retomando nuevamente acerca de cuál es el método más adecuado para utilizar, ya sea cuantitativo o cualitativo, no sé si estamos de acuerdo en estas pequeñas conclusiones. Yo creo que lo primero es determinar que el método cuantitativo siempre estará basado en elementos matemáticos y estadísticos, mientras que el método cualitativo no. Y el método cualitativo es mucho más cercano, si se quiere, mucho más íntimo, mucho más rico en experiencias y que usualmente lo utilizamos como una investigación inicial de sondeo, de base o como una especie de acercamiento a ese tema complejo que luego vamos a desglosar. Por eso es que cuando se unen los dos métodos, aparece un nuevo método que se llama el método mixto.
El método mixto, pues evidentemente es la unión de los dos. Y fíjese que una pregunta de investigación puede llevar a una primera fase cualitativa y una segunda fase cuantitativa. Porque regresando a la pregunta, si yo quiero, por ejemplo, conocer esos factores, regresemos un poco a la pregunta, los factores socioeconómicos y culturales, ¿cierto? De consumo de sustancias psicoactivas, porque es un problema complejo que no se puede abordar solamente desde una de las metodologías, sino que nosotros queremos, por ejemplo, hablar primero con los jóvenes consumidores y luego sí empezar a hacer encuestas a nivel de todo el departamento. Entonces, utilizamos una metodología mixta en la que en la primera fase de pronto trabajamos con unos grupos muy específicos de jóvenes donde recaudamos unas experiencias muy ricas, hacemos entrevistas, hacemos focus, etcétera, etcétera, y luego sí la trasladamos a una encuesta donde evidentemente tenemos una muestra de población que ya seleccionamos por una cantidad de elementos. Y los dos métodos combinados nos permiten responder esta pregunta de una manera mucho más acertada. Esa sería como una pequeña conclusión, digamos, en relación a los métodos, las preguntas y, ojo con esto, los cuadros de categorías son los que me van a permitir a mí después construir de manera adecuada esa encuesta, esas entrevistas a profundidad, ese focus, etcétera, etcétera. Porque es que yo no sé la gente cómo usted les dice, hágame una encuesta. Entonces empiezan ahí a poner preguntas a la loca toronda. Ve, ¿y usted por qué pregunta esto? Ve, usted por qué, aquí está, es la misma pregunta, pero la formuló distinta. Venga, ¿y esta pregunta qué tiene que ver con esto? Y la gente no sabe. Es que lo más lógico es que si yo tengo una variable muy grande de estudio, ¿cierto? Como los factores culturales que influyen en el consumo de sustancias, entonces el consumo de sustancias tiene unos elementos muy claros. La frecuencia, el tipo de sustancias, inclusive el lugar donde se consumen, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, si usted va a empezar a lanzar preguntas ahí, pues como lo primero que se le ocurra, corre el riesgo de que realmente ni siquiera responda a la pregunta problema. Entonces, se hace necesario como proceso metodológico que usted determine esos temas gruesos de observación, de estudio, esos temas grandes sobre los que usted va a fijar su atención y luego los desglose en preguntas, en pedacitos, ¿cierto? Entonces, sobre el consumo, bueno, cada cuánto consume, dónde consume, ¿cierto? ¿Qué cantidades consume? Las consume diarias, consume semanales, las consume, etcétera, etcétera. Entonces, ese desglose de preguntas me permite responder este primer elemento. Y de aquí para abajo, yo empiezo a plantear preguntas que efectivamente me sirvan para responder, ¿cierto? Y no al revés, porque la gente hace la encuesta y luego tiene una cantidad de datos y no le sirven, no le sirvieron para lo que realmente necesitaba. La diferencia entre cuando estoy hablando de investigaciones cualitativas, hablo de categorías. Cuando estoy hablando de investigaciones cuantitativas, hablo de variables, porque las variables también tienen unas connotaciones matemáticas, porque yo puedo determinar matemáticamente, ¿cierto? Si la hipótesis responde a mi variable o no la responde. Entonces, nuevamente, el tema matemático, ¿cierto? Entonces, puedo hacer un análisis que tenga mayor favorabilidad, si queremos, hacia esta primera hipótesis, que los jóvenes consumen drogas en La Guajira porque hay una alta desocupación y porque hay una pobreza endémica. Esa es una hipótesis. Pero para poder responder a esa hipótesis matemáticamente, yo tengo que recaudar una serie de datos y hacer una serie de validaciones, ¿cierto? En cambio, los métodos cualitativos, la hipótesis que generan, porque también generan una hipótesis, es una hipótesis conceptual. Yo puedo decir, la pobreza y la desesperanza en La Guajira hace que los jóvenes sean más adeptos a consumo de drogas y a consumo de sustancias, ¿cierto? Pero no lo puedo medir matemáticamente. Eso es algo que yo como investigador estoy intuyendo, porque he entrado en contacto con la comunidad y yo pienso que, de cierta manera, sí, el método
cualitativo tiende a ser, aunque no es necesariamente así, pero tiende a ser muy subjetivo, precisamente porque el investigador está muy en contacto con esa comunidad. Pero esa parte, digamos, también nos permite entender ciertos aspectos que el otro método, el método duro, por decirlo así, el método numérico, no nos puede aproximar, ¿cierto? El método numérico, que es el cuantitativo, es un método que es, por excelencia, objetivo, porque aquí lo que estamos analizando son números, punto. En el método cualitativo, sí estoy analizando personas, estoy analizando sujetos, problemáticas, comunidades, ¿cierto? Entonces, esa vendría siendo como la diferencia de los dos. Y pues obviamente después de que yo ya he generado ese cuadro de variables, que es finalmente ese norte entre las preguntas grandes, las preguntas, digamos, o los temas generales, los subtemas, y cómo voy a asociar esas preguntas a todo ese andamiaje, ese es el cuadro de variables o categorías. Entonces ahí sí me voy con los instrumentos. Entonces, en los cualitativos tengo el focus, por ejemplo, aquí ya está muy claro el ejemplo. Desde el enfoque cualitativo hago un focus group a estudiantes de grado noveno a undécimo del colegio, ¿cierto? Porque la pregunta planteaba los aspectos, ¿cierto?, que se desarrollaban en un colegio. Y desde el cuantitativo, entonces sí hago una encuesta. El método por excelencia cuantitativo es la encuesta. Y aquí quiero hacer una claridad. Todos los estudiantes hacen unos formularios en Google Forms y los lanzan por internet y entonces le presentan a uno los resultados de la encuesta, ¿cierto? Que en primer lugar no tiene validación matemática, es decir, yo les pregunto, bueno, ¿cuál fue su muestra? No sabe. ¿Cuál fue su universo? No tienen ni idea. ¿Cuál es su error o su nivel de confianza? Muertos. Entonces, eso no es una encuesta, eso es un sondeo que me permite saber la gente qué opina de un tema. Pero para que sea encuesta, en primer lugar, yo debería tener la base de datos de las personas a las que les voy a enviar la información y estar segura, por ejemplo, que esos sí son jóvenes y que viven en La Guajira, porque si no, me termina respondiendo la encuesta Pepito Pérez, XYZW, que ni siquiera estudian en el colegio o ni siquiera viven en La Guajira. Entonces, ¿a mí para qué me sirven esos datos? Esos datos, ese sondeo es viciado porque no me está dando información real. Yo no tengo nada contra las encuestas virtuales, quiero hacer aquí una claridad. Lo que pasa es que me parece que se están utilizando de manera incorrecta, porque para que realmente sea encuesta, debe estar estructurada, debe tener evidentemente una muestra matemática, un universo y un error, porque para eso hay unas ecuaciones. Y además debe estar aplicada a una población real que pues tenga relación con la pregunta, porque si yo de lo contrario, lo mando por redes sociales. Uy, sí, profe, me respondieron 500 personas. Pero venga a ver, de verdad esas 500 personas, ¿cuántas tienen que ver con el tema? ¿Cuántas realmente son jóvenes? ¿Cuántos viven en La Guajira? ¿Cuántos alguna vez han probado drogas? Y entonces cuando nos ponemos a desglosar, nos damos cuenta que esa supuesta encuesta no sirvió para nada porque los datos no son reales. Entonces, eso es de cierta manera las características que tiene cada uno de los estudios. Y por eso es que a veces mucha de la información que se recauda en Internet no necesariamente debe ser válida para tomar algunas decisiones, porque puede estar viciada de muchas maneras. Entonces, uno debe tener, cuando estemos hablando de encuestas, siempre debemos tener esa claridad, eso que nosotros llamamos la ficha técnica. En dónde se realizó, a quién se realizó, a cuántas personas, cuál es el error, ya se me olvidó, el nivel de confianza, ¿cierto? Matemáticamente, porque esa es la característica de ese método. Bien, no sé si ya a este punto hay preguntas, hay comentarios. Nuevamente yo abro pues los micrófonos para escuchar. Profe, pero por ejemplo, si estuviéramos haciendo las encuestas que te digo de preferencia de carne, pues no tenemos una base de datos.
Pero entonces, en ese orden de Por ejemplo, la ideas, preferencia de consumo de carne en Bogotá. claro, pero entonces, si su merced lo ve desde el punto de vista estadístico, primero yo le preguntaría, bueno, ¿a qué segmento o a qué sector de la población quiere ir? Porque Bogotá ya somos como 12, 15 millones de personas. Entonces el profe me dice, no, es que yo solo quiero ir a la gente que vive de las 72 para arriba, o de la séptima hacia arriba, o de la gente que vive en toda la zona de, no, yo quiero que se vaya para Ciudad Bolívar, que se vaya para Kennedy, que se vaya para los estratos bajos. Fíjese que son dos enfoques distintos, porque si usted me dice, hagamos el estudio en los estratos bajos, seguramente el consumo de carnes es mínimo, de proteínas es mínimo. Tal vez la única sería el huevito y eso. Pero si usted me dice, no, vámonos para los estratos 4, 5 y 6, entonces lógico que a mí me toca buscar zonas que tengan mayor composición de estratos, ¿cierto? Y usted me Y si dice, uno quiere no, medir todos los estratos, entonces en ese orden de ideas lanzaríamos una encuesta muy abierta, pero hay que seleccionar zonas, porque es que imagínese, Bogotá es gigantesca. Entonces, si vamos a trabajar todas las localidades de Bogotá, entonces trabajaríamos determinados barrios. Lo o podemos algunas hacer zonas al que azar, fueran como aleatorio, representativas de estratos, también podría ser así. o también lo podemos hacer así, que es una de las características del muestreo. Usted me puede decir, no, solamente vamos a seleccionar los barrios con mayor composición. En cada localidad vamos a seleccionar barrios que tengan estratos del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, y eso de hecho, bueno, Suba, por ejemplo, es una localidad que tiene, Suba en Bogotá, es una localidad que tiene multiestratos. Y yo puedo encontrar estratos 2, puedo encontrar estratos 3, puedo encontrar estratos 4, 5 y 6. Entonces, si la vamos a hacer en la localidad de Suba, tendremos que determinar algunos barrios donde sabemos que hay una composición de estrato 2 y nos vamos para otros barrios que sabemos que la composición es 5 y 6, pero la vamos a hacer dentro de Suba. Entonces, lógicamente, cuando lancemos la encuesta, o cuando los encuestadores salgan a la calle, ¿cierto? Entonces determinaremos que que ciertos barrios y por ciertas calles vamos a preguntar la encuesta, vamos a aplicar el instrumento igual para todo el mundo, pero que tal vez la diferencia será la ubicación de geográfica. Ahora bien, eso en el caso de si no tenemos la base de datos, pues nos toca salir a la calle a preguntarle a la gente, o nos toca pararnos no sé, en un Carulla, en un Éxito, en un Jumbo, en donde sea, ¿cierto? En una Olímpica, nos toca pararnos en la puerta y preguntarle a la gente, o en una plaza, porque ¿cómo más hacemos para saber si realmente compran carne? Porque a las investigaciones que se hacen de manera digital, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos de las personas que consumen en Carulla o en D1 o las personas que compran en Jumbo o que compran en El Éxito. Todos estos almacenes tienen una base de datos de nosotros. Cada vez que nosotros vamos, aquí me voy a meter un poco en temas de mercadeo, pero es como para explicarles un poquitico. Cuando yo voy a la caja de un Éxito, de una Olímpica, de un D1, de un ARA, de lo que sea, y me preguntan mi cédula, realmente lo que están haciendo es un sondeo de mi consumo. Me están analizando como consumidor. Al dar mi cédula, inmediatamente la caja registradora está evaluando los productos que yo compro. Y por eso es que muchas veces, para quienes conocemos Carulla y de pronto somos usuarios de Carulla, a veces nos llega el correo electrónico o por WhatsApp o por mensaje de texto promociones sobre diferentes artículos. Entonces dicen, ve, ¿y cómo se enteraron que yo tenía mascota? Ah, pues porque fácil, usted ha ido en los últimos 3 meses al Carulla y ha comprado alimento para gatos marca X, ha comprado arena para gatos marca Y. Ah, pues usted tiene un gato. Y si no, ¿por qué va a comprar alimentos y arena para gatos? Entonces, básicamente lo que hacen cada vez que pasan la caja registradora es un sondeo de lo que yo consumo. Luego, cuando me hacen una encuesta, ¿cierto? Cuando se lanza una encuesta y me llega a mí, es porque ya tienen detectados muchos elementos, muchos datos que yo he dado, ¿cierto? Que les permite establecer mi consumo. Lo mismo pasa en Internet. Entonces yo busco en Google, por ejemplo, alimento para gatos.
Y después me van a aparecer promociones de Laika y de todas las portales y de todos los almacenes que venden alimentos para gatos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un rastreo previo. En ese sentido, las investigaciones asociadas a estas, digamos, bases de datos certificadas, entre comillas, sí me permiten tener cierta información real, pero por lo demás, a mí en lo personal, me parece que no son tan fiables. Me parece, a menos que, por ejemplo, la rectora del colegio, en este caso de La Guajira, me diera todos los correos electrónicos de sus alumnos. Ah, bueno, yo ya sé que voy a la fija porque voy con los correos electrónicos de los alumnos, obviamente previa autorización, porque ahí también tenemos que ver mucho con la ley Habeas Data, o sea, no le podemos mandar a la gente información que no nos ha pedido. Entonces, listo, si nos dan autorización, si los padres nos dan autorización porque son menores de edad, entonces sí les mando la encuesta sobre el consumo de drogas. Pero tengo la certeza de que los chinos, pues les llegó al correo, por lo menos sé que les llegó al correo del chino, no del papá, ni del primo, ni del tío. Ya que el chino llame por allá a un amigo y le diga que se pongan a responder la encuesta es otra cosa. Pero en teoría, yo le envié la información a quien debe ser. Entonces, desde el punto de vista digital, las encuestas deben tener una validación para que yo realmente considere que la información es válida. Lo mismo me podrían decir, y eso también estuvo en polémica en los años 90 con el teléfono. Entonces, claro, cuando el banco llamaba desde su call center a la gente que tenía determinada cuenta o tarjeta de crédito y lo llamaban a la casa, pues resulta que la que respondía a la encuesta era la muchacha del servicio, no era ni siquiera la señora de la casa. Entonces, obvio, pues esa encuesta ahí, a ver, ¿cómo nos va por ahí? Pero pues siempre existirá, la única encuesta que realmente tiene un 100% de fiabilidad es la que se hace persona a persona. Pero esas encuestas son las más caras porque obviamente hay que contratar encuestadores, que es un ser humano que va a llegar allá a su casa, le va a golpear y le va a preguntar. O se lo va a encontrar usted en el centro comercial, o se lo va a encontrar en la plaza o en donde sea y le va a preguntar. Porque por lo demás, pues podemos hacer encuestas por internet. A mí me llegan encuestas todo el tiempo en internet. Y yo hasta me divierto a veces respondiendo, mirando los errores de ortografía y todo ese tema, y las respondo. Pero pues eso no es una garantía de que la información es real, ¿no? Esa es como mi conclusión, digamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, profe, ¿cómo se valida una encuesta? Es que en este momento tengo dos propuestas de estudiantes que hacen encuestas, por eso estoy preguntando tanto esto. Sí, bueno, entonces mi profe, ya que su merced quiere, quiere ver el tema, le voy a mostrar, por ejemplo, eh, ya hilando muy fino, mm, voy a mostrarle una oferta, una encuesta que se hizo. Este es un modelo de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, como para que su merced tenga una idea. Entonces, eh, ay, perdón, que es que no, ahora no la veo. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Me confirman por favor si ven la encuesta? No sé Sí, si se señor. ve. Bueno, entonces, el primer elemento, obviamente, es construir la encuesta basándonos en ese cuadro de variables. Muy bien estructurado, muy bien pensado. Y vamos a hacer preguntas, por ejemplo, que en su primera parte van a ser unas preguntas filtro que nos van a permitir determinar si esa persona a la que vamos a hacer encuesta es la idónea o no para nuestra respuesta. O sea, en este caso era una encuesta sobre la intención de voto. Pues obviamente si yo salgo a la calle a preguntarle a los parroquianos que van caminando, pues primero les tengo que preguntar qué edad tienen, porque si no tienen 18 años, ¿para qué les pregunto la intención del voto? Entonces, hay una serie de elementos básicos, como unas preguntas filtro, que yo estructuro en inicio para poder seguir aplicando la encuesta. Y la encuesta siempre va a tener, ¿sí? Siempre va a tener una numeración y unas variables que van a poder ser luego
cuando se está haciendo la codificación, esto es una codificación de preguntas, cuando yo estoy haciendo el conteo de la información, yo asocio evidentemente la pregunta codificada con el número de respuestas. O sea, desde el inicio yo tengo que planear que la encuesta la voy a insertar en un software que me va a permitir a mí cuantificar datos. Entonces, tengo que tener claridad que esta encuesta debe estar estructurada, debe estar codificada y que sus respuestas deben tener esa opción de marcación y no otra, ¿sí? Entonces, fíjese que acá me dan una opción de marcación muy clara, opción de marcación muy clara, e inclusive que yo puedo seleccionar una pregunta, perdón, una respuesta o varias respuestas. Eso lo tengo que prever desde el principio. Ahora bien, estos instrumentos luego también son validados estadísticamente, o sea, una persona, un estadista, ¿sí? Ojalá una persona digamos, con formación en estadística, va a verificar el instrumento y va a decir, oiga, esto sí es válido o no es válido. Porque lógicamente, cuando ya estas preguntas, por ejemplo, si, ¿a qué me refiero si es válida o no válida? Usted puede plantear preguntas que pueden tener hasta 20 respuestas, 20 opciones de respuesta. Pero de pronto cuando usted ya las va a colocar en el software, eh, este estadística, el profesor le va a decir, oiga, pero es que estas 20 preguntas de pronto están anulando más abajo unas opciones de respuesta que son equivalentes o que son similares. O mire que estas preguntas a usted no le van a dar el rango de respuesta que usted necesita. O mire que este universo que usted tiene planteado con este nivel de error no le funciona, etcétera, etcétera. Entonces, por norma general, estas encuestas sí deben estar asociadas o digamos, debe haber un estadista, un estadístico mejor, que esté vinculado al proceso para que, vuelvo y reitero, a nivel matemático no tengan error. A mí me pasó, por ejemplo, con un sondeo que hicimos con un grupo de 69 estudiantes y luego cuando nosotros lanzamos ese resultado de investigación en un artículo, lo primero que nos respondieron de la revista es que al no ser representativo, pues no tenía ningún tipo sí, no tenía ningún tipo, matemáticamente no era viable. Entonces nos tocó sustentar que al ser un estudio piloto, pues lógicamente teníamos un umbral, digamos, una muestra muy pequeña porque era un estudio piloto, pero nos tocó sustentar toda la respuesta de por qué no era un número representativo o unos datos representativos, 69 estudiantes. Pero en ese orden de ideas, nosotros, digamos, ya teníamos estructurada la encuesta desde el principio y sabíamos que no lo podíamos plantear como un estudio masivo, sino como un piloto. Entonces, la sugerencia siempre para estructurar una encuesta es, pues, en primer lugar, tener un muy buen desarrollo metodológico, estructurar muy bien el cuadro de variables y eh, tener una guía, si se quiere, o un soporte de un profesor experto en matemática o estadística, que además, cuando ya usted esté tabulando los datos, porque bueno, usualmente los estudiantes hacen la tabulación de datos en Excel, que es lo más básico. Y pues de hecho, tabular los datos ya le voy a seguir mostrando acá. Entonces, cada pregunta tiene un código y cada uno de estos elementos pues tiene una respuesta muy concreta. Y luego, cuando ya en Excel específicamente, em, esto se va a tabular, ya le voy a mostrar cómo sería en Excel. Profe, mientras buscas ahí, o sea que un sondeo puede servir como un piloto. Sí, señor, un sondeo puede servir como un piloto en lo Y un piloto cuantitativo, sí. funciona pues como un posible documento para publicación, pues no en una revista de alto turmeque, pero sí como para sustentar un trabajo de grado de pregrado. Sí, sí, señor. Y de hecho, yo le digo que estoy esperando una aprobación de un Q2 con un sondeo. O sea que lo que pasa es que es la argumentación matemática que tiene eso, pero sí se puede.
Yo le doy fe de que se puede. Entonces, mire, por ejemplo, acá, en esta, esto es Excelcito sencillito, sencillito. Entonces, esa encuesta, fíjese que ya está aquí codificada. Y aquí tiene probable, 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 muy buena, ¿cierto? Está codificada, mire. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5 y el número de respuestas, número de respuestas, número de respuestas. Esto es muy básico. Esto es en Excel. Y pues lógicamente, cuando usted ya saca toda esa información, entonces usted saca la frecuencia, el porcentaje, los totales y luego pues va a sacar los gráficos, ¿cierto? Y si usted quiere, inclusive aquí ya matemáticamente puede sacar la media, la moda, la mediana, la kurtosis, todo eso también ya lo tiene el programa prediseñado. Esto es manualcito desde Excel. Pero entonces regresamos. Primero el cuadro de variables, después el desarrollo del instrumento bien estructurado, después la codificación de preguntas y luego si viene el conteo. Entonces, pregunta 1, una respuesta, pregunta 2, 3 respuestas y así, conteo, manualito. Finalmente, frecuencias, porcentajes y luego los demás datos, media, moda, mediana y demás. O sea, eso es lo básico. Eso es, digamos, lo estándar para cumplir. Y por supuesto, que usted tenga claro cuál es su universo, cuál es su error y cuál es su nivel de confianza. Cositas básicas. Pero pues si usted ya se va a poner a hacer un estudio volviendo al tema del consumo de drogas en La Guajira, hombre, pues eso sí lo tiene que manejar con un software como SPSS. Y ese software lo maneja también un estadístico o un matemático, ¿sí? Porque va a analizar una cantidad de variables y una cantidad de conexiones que pues realmente, y yo le soy muy honesta, es mejor que las analice un matemático para que le deje muy claro la información. Uno puede hacer ejercicios como estos sencillitos, pues hasta ahí, digamos, hasta ahí llego yo, por ejemplo, ¿sí? Yo le llego a los porcentajes, le llego a la media, todo este tipo de cosas, porque mi pregrado es mercado y publicidad. Entonces, cuando yo me enfrento a investigaciones mucho más complejas, mucho más densas, sí, obligatoriamente me tengo que apoyar en estadístico. Por lo menos que me corra el programa y que me haga una serie de análisis de variables, porque entre otras cosas, ellos le van a decir, bueno, aquí de acuerdo a la campana de Gauss va a tener más cerca la media, los datos son más, tienen esta kurtosis, no sé qué, bueno, una cantidad de situaciones ahí que pues si usted no es experto en eso no sabe cómo analizar. Entonces, pero fíjese, por ejemplo, profe, yo le voy a mostrar este software, que es un software de análisis cualitativo, por ejemplo, y le voy a explicar la diferencia entre uno y otro para que usted entienda un poquito, porque volvíamos a lo mismo. Entonces la gente decía, no, pero eso ¿Este es que me vas a mostrar es cualitativo? cualitativo, le voy a mostrar cualitativo. ¿Cómo se llama? El software se llama En Vivo. Aquí lo está viendo que ya va a empezar. En Vivo se llama este software. Ok. Em, entonces, ¿cómo funciona este software? Pues ya que nos vamos a meter en temas densos, le voy a contar. Entonces, yo regreso a mi tema y de hecho yo estoy construyendo en este momento un documento sobre eso. Resulta que volvemos al concepto primario de las categorías y las subcategorías. Si usted se da cuenta, aquí esta construcción dice categorías que son como los temas grandes y las subcategorías que dice códigos hijos son los temas pequeños. Resulta que este software funciona a través de la asociación de códigos. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo unos códigos grandes, o no códigos, sino como diríamos, unos temas grandotes, unas categorías grandotas, y dentro de esas categorías tengo contexto, impacto, innovación, interactividad, material, prosumidor, en fin. Y si yo le doy clic, por ejemplo, a esto, me va a lanzar inmediatamente todos los textos, todas las fotografías,
todos los artículos de revista, etcétera, 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 con los que yo alimenté ese programa que me hablan sobre esto, sobre el prosumidor. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una cita que tiene que ver con el concepto prosumidor y aquí hay otra cita que tiene que ver con el concepto prosumidor. Y lo que hace este software es que a usted le conecta los códigos de tal manera que cuando usted va a hacer el análisis, realiza una cosa que se llama triangulación de la información. Es decir, que sobre un concepto, usted analiza otro, muchos conceptos en realidad los puede analizar, y usted de manera textual puede encontrar las coincidencias de esas palabras claves. Esto es un análisis cualitativo. Y aquí tengo grabaciones, tengo entrevistas, tengo videos y dentro de, evidentemente, las grabaciones hice unas transcripciones, las entrevistas también tengo transcripciones, ¿cierto? Y entonces acá, por ejemplo, este otro concepto grande, tengo 3 referencias y me da un porcentaje de esa referencia, qué tanto porcentaje tiene coincidencia con el concepto que yo estoy estudiando. Entonces, esto es para que usted vea también por dónde va el análisis cualitativo, que también ya va un poquito más avanzado. Entonces, este tipo de software me permiten a mí hacer análisis a través de codificación de coincidencias, de codificación de conceptos. Así es Profe, por como se va a ejemplo, manejar. este software se puede utilizar para revisiones de literatura sistemática. Sí, sí podría hacerlo. Entonces ahí fundamentalmente lo que usted hace es Sería que, alimentar los artículos. exacto, alimenta los artículos, lo mismo, tiene su cuadro de variables y al final usted lo que hace es un barrido eh, que le permite extraer la literatura y hacer como, sí, como una presentación de elementos de coincidencia de autores en cuadros comparativos, a través de mapas conceptuales, etcétera. Entonces, Y ¿cuáles son? Perdón, señor. no, 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 continúa, te interrumpí, disculpa. ¿Cuáles son los gráficos de salida? Pues ahorita no se los puedo mostrar porque no hay nada, pero tengo nubes de palabras, gráficas de código, códigos por valor de atributo, es decir, por valor de coincidencia, mapas jerárquicos de códigos intersectados, etcétera. O sea, aquí ya me empiezan a arrojar como unas representaciones de todas estas informaciones muy visuales que pues hoy en día para las revistas de cuartiles, de altos cuartiles, también estos softwares son válidos y son investigaciones que también tienen peso, ¿no? Que tienen, yo ya he publicado, por ejemplo, un Q4 basándome en este tipo de análisis cualitativos y no tuve problemas, digamos, en la publicación, mayores problemas. Sí, señor. Eso le cuento. O sea que la revisión de literatura sistemática sería cualitativa, es investigación. Desde mi punto de vista, sí, porque, por ejemplo, un artículo de revisión bibliográfica, lo que le plantea a usted es que usted haga no solamente la lectura y análisis de muchas fuentes, en la mayoría de revistas de tipo Q están hablando de 15 a 20 referencias, sino que pues evidentemente usted va a proponer algo de esa revisión de literatura. De pronto usted va a mencionar que las tendencias son para determinados temas o de pronto usted va a proponer que X autores están desfasados, etcétera, etcétera, ¿sí? O Ok. sea, lo lógico de una revisión de literatura es que usted, al final, por eso se llaman conclusiones y resultados, usted presentará de su cosecha, porque no es solamente copiar y citar, usted también tiene que producir ahí. Ok. Uy, gracias por este software de pago, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo estoy tratando, este es un demo que estoy analizando y yo estoy, seguramente ya el próximo año elevaré una petición para que compren en la universidad, pues porque pues hasta ahora nadie lo había utilizado, pero este es un software que lleva más de 15 años en el mercado y que pues se utiliza a nivel, digamos, de investigadores serios. Entonces yo pues voy a tratar de proponer que hagan una inversión y pues algunas licencias para que inclusive que algunos profesores que se quieran capacitar, porque volvemos a lo mismo. Entonces se cree que es la investigación solo debe ser cuantitativa y que si no tiene matemática ni estadística no sirve, pero no.
La cualitativa también tiene representación y tiene software y tiene análisis y de hecho si me lo pregunta es mucho más complejo porque este software usted no le da el botón enter y le corre todas las gráficas y se las mandó. No, aquí le toca a uno pensar, aquí le toca atar los Y cabos. Es lo único que hace es mostrarle la información y usted es el que tiene que analizarla. Entonces aquí sí no, hay un nivel alto de pensamiento complejo. no, está muy interesante, Doc. Muchísimas gracias porque no conocía este software para nada. Y bueno, voy a ver si me consigo una alternativa en Linux y cacharrearle, porque sí Sí, está señor, bien mire, interesante. se llama En Vivo. Sí, En Vivo ya se lo llama. noté. Hay otro Muchas gracias, también Doc. que se llama Atlas T, pero en este momento este es como el que está mandando la parada, digamos. Este es el otro, este sí lo tengo ya caduca la versión, se llama Atlas T y funciona exactamente lo mismo y este hace unos análisis diferentes. Este software Atlas T es alemán, por ejemplo. Entonces, y de este también hay licencias, no son tan caras. Lo que pasa es que, digamos que este otro que le acabo de mostrar es como el más actual, como el más moderno. Pero este, por ejemplo, Atlas T, a ver si me levanta un El otro es poquito. como más intuitivo, ¿no? El primero que usted me mostró. Sí, este es como, este lo estoy probando, el en vivo lo estoy probando hasta ahora. Como le digo, esta es una versión que me conseguí beta. Este, por ejemplo, sí he hecho análisis mucho más complejos. Aquí voy a abrir un análisis que hice. Entonces, este programa, por ejemplo, a ver si me lo levanta, porque es que como es mucha información se pone muy pesado. Lo mismo. Entonces aquí tengo lo mismo, mis códigos de evaluación. Y mire que acá me va a generar inmediatamente la nube de palabras. Aquí me está generando la nube de palabras. Aquí sí ya he hecho análisis. Y, y me hace unos, también me puede hacer unos mapas conceptuales muy interesantes. Entonces, digamos que este software tiene como más elementos, como diría yo, más jugueticos para jugar, pero pues de todas maneras son de análisis y uno puede ir verificando las coincidencias de unos y otros. Pero bueno, la invitación de pronto sí, profe, para que si puede consiga el software, le eche una exploradita, hay muchos tutoriales online. eh, Inclusive hay formas de análisis, unas inductivas, otras deductivas, dependiendo de usted cómo codifica la información. Bueno, eso ya es ya un poco más avanzado. Aquí habrá gente que dirá, esta señora está hablando en chino, se nos enloqueció, pero pues es como para que veamos que dentro de la investigación cualitativa también hay algunos elementos muy interesantes, sino que tal vez porque no se han explorado o porque no se han enseñado o porque a la gente no lo entiende, pues no le ve como el mismo rigor o no le ve el mismo peso, pero hay investigaciones muy serias a nivel cualitativo. Sí, mi profe. Es por la separación de las ciencias, aunque unas nos fuimos más por el área cuantitativa, las ciencias exactas y naturales pues se van mucho más por este lado, las matemáticas también, pero el área de las ciencias sociales como pues la tuya, derecho, psicología, economía, pues son también ciencias fuertes, pero pues manejan otros métodos que al menos desde mi área desconozco en una gran proporción y por eso tenía la confusión. Y gracias por sacarme la duda acerca de si era cualitativo o cuantitativo, porque yo juraba que así cuantificáramos una respuesta que es de su sentir del encuestado, pues lo hacía ya cualitativo, pero no, al ponerle ya estadística directa, pues se hace cuantitativo. Exactamente. Inclusive este software, mi profe, hace análisis de conteos de palabras. Desde ese punto de vista, yo le diría, sí, presenta indicadores, claro, porque al hacer un análisis de conteo de palabras, que es una nube de palabras, eso es simple y llanamente un conteo sencillo de palabras, y lo que hace es mostrar de una manera muy agradable y muy visual, pero las palabras más grandes son las que más se repiten. Y eso es un conteo de palabras, es un Sí, indicador. sí.
esta nube de palabras yo ya la había tratado de sacar por R, por el software RStudio, y es complicado sacar el código. En cambio, esta más intuitiva nada más, pues tú le dices, sácame la nube de palabras, pues se demora mientras la piensa, pero no hay que meter un código. Por eso te digo que es Ujú. más intuitivo y pronto más fácil. Ya lo otro es el poder que tenga el computador, pero el software te lo da. Sí, exacto, mi profe. Este está lento porque es que son 113 documentos con más de 91 análisis, entonces se demora un poquito corriendo. Pero eso es básicamente lo que quería contarles en la noche de hoy. Entonces, retomando el entregable que mucha gente me ha preguntado, bueno, y al final, ¿qué? ¿Cómo es acá y tal? Bueno, recordemos que ya pues se acabó octubre. Realmente a partir del 11 de noviembre hasta el 23 es cuando ustedes van a tener el tiempo para hacer ese documento, digamos, base de investigación. En el caso de los profes, bueno, el documento que está publicado en el primer módulo es un esquema de una monografía, pero digamos que el proceso y la metodología es lo mismo. Es establecer la pregunta, es establecer un marco teórico, es establecer unos objetivos, una metodología, ¿sí? Eso es como el ABC, como el uno 2 3. Si usted logra desarrollar un documento con mucha coherencia y con mucha estructura, entonces lógicamente va a tener el sustrato, la semillita, la fuente, la base para poder plantear una investigación posterior, ¿cierto? Entonces, hasta ahí es donde yo voy a hacer como las correcciones y la calificación de ese documento, porque ya mucha gente me ha preguntado que entonces que cuando me presentan la investigación, que si tienen tiempo para aplicar las encuestas. No, no, el alcance de este curso no es ese, o sea, simplemente yo voy a analizar esa fundamentación de ese documento, o sea, que usted plantee bien la pregunta, que sus objetivos estén en concordancia, eso, no más. La formulación del proyecto. Correcto. De ahí para adelante, obviamente eso ya, en el caso de profesores, pues lógicamente incluye que pues usted tendrá que presentar a las convocatorias de investigación bajo el formato que tiene la Dirección Nacional de Investigación, su pregunta problema con todos los elementos que incluye el formato. Y a nivel de los estudiantes, yo les comento que ese documento se lo presentarán a su director de proyecto de grado o en su defecto al profesor que les asignen a nivel metodológico y que con ese profesor, pues aquí lo que llevan es un insumo, una primera base y ya el profesor determinará si la investigación puede seguir así o si le tiene que modificar algo o si le acepta ese planteamiento, etcétera, etcétera y posteriormente desarrollará la investigación. Es que obviamente uno empieza a hablar, yo creo que el problema de la investigación es que o lo hacemos muy complejo o la gente cree que es muy sencillo, porque cuando lo hacemos muy complejo, entonces la gente se desanima. Dice, no, pero si yo me voy a demorar todo eso y que no, y que me toca hacer, no, y que me toca 300, no, ahí sí que la gente se desespera y abandona cuando lo hacemos muy complejo. Pero también cuando la gente cree que pues esto es copiar y pegar de ChatGPT y que ahí nos salió la investigación, pues también estamos cometiendo un error. Entonces, ni tan tan ni muy muy. Tenemos que seguir un proceso metodológico, tenemos que aplicar unos instrumentos, tenemos que hacer un análisis de información y tenemos que generar un resultado de esa investigación. Y todo eso es un paso, un uno, dos, tres, como yo lo decía en videos anteriores, eso es como hacer una sopita. Entonces, usted no puede hacer la sopita sin primero ponerle agua a la olleta, a la olla. Entonces, lo mismo, usted no puede hacer una investigación si no tiene una buena fundamentación. Bueno, parece que aquí ya nos va, quedamos a la expectativa. Bueno, aquí está. Pues evidentemente de y el, porque pues es los elementos que más encontramos dentro de las preguntas, perdón, dentro de los textos. Pero aquí encontramos muchas palabras claves: comunicación, estudiante, aprendizaje, digital, proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es simplemente como para ver cómo se presentan los documentos, perdón, cómo se presentan, digamos, los resultados en análisis cualitativos, en análisis de software cualitativo. Bueno,
eso era básicamente lo que quería contarles la noche de hoy. No sé si haya otras preguntas. No, profe, antes, qué pena interrumpirla tanto, pero no sé si tenía más en la diapositiva acerca sobre la pregunta, sobre los objetivos, etcétera, etcétera. No, básicamente era como un pequeño resumen porque recuerden que en el contenido del curso es donde está realmente la carga de información, ¿no? Entrar para quienes no todavía tengan dudas sobre cómo funciona el curso. Voy a ingresar, eh, ingresan a su aula virtual común y corriente. Y pues obviamente ya en el aula virtual van a encontrar el curso. Les voy a compartir un momento el aula virtual. Bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla. Aquí ingresan al curso y lo que pasa es que tienen que abrir este documento o este archivito que se llama unidad 3. Entonces yo le doy clic al archivito, le digo entrar y él me abre una ventana nueva. Tengo que tener habilitados las ventanas emergentes y aquí está el curso. O sea, este es un curso totalmente prediseñado, que si usted le da siguiente, 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 Hola siguiente, nuevamente. En este módulo trabajaremos los elementos claves de tiene inclusive audio, ¿sí? Tiene un avatar, es decir, este curso se diseñó de una manera, digamos, autogestionable. Entonces usted le da siguiente, siguiente, siguiente y va a poder ir mirando los temas y profundizando cada vez. Entonces, realmente, pues acá es donde está la carga del además de contenido, contenidos y enlaces a varios ¿sí? recursos. Entonces, bueno, la invitación a este punto es, lógicamente, ver el curso, descargar los contenidos y empezar a esbozar este proyecto o este esquema o esta idea de investigación, empezar a esbozarlo. Yo sé que pues ya se acabó octubre y que ya llegó noviembre. Mi recomendación es no dejarlo todo para el final, sino ir a trabajar, sí, irlo trabajando poco a poco. Por ejemplo, en esta semana ya deberíamos tener al menos esbozada la pregunta problema, los objetivos, ¿cierto? Y algo de la metodología. Entonces, ir esbozando el proyecto, ir esbozando los contenidos, de tal manera que no nos quede pues todo para la última semana y tienen 2 semanas del 11 al 23 de noviembre. El 23 de noviembre se cierra la plataforma, ya no se puede subir más información y yo voy a calificar del 25 al 29. Las personas que pasen, aquí es como en el SENA, aprobó o no aprobó. Las personas que pasen porque su entrega estuvo satisfactoria, se les dará certificación del curso. Las personas que no pasen, no se les dará certificación del curso. Y esa es básicamente la idea con este cursito. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta por parte de Norma, Paula, Angie, el profe Víctor. Por mi parte, no, muchas gracias, profe. Lo del trabajo, listo, Angie. Bueno, nuevamente voy a compartir aquí un poquito la pantalla otra vez. Tú estás acá en el curso. Este es el curso, ¿listo? El curso que está en el curso que está en internet, en la plataforma de la universidad. Entonces, hay una unidad, unidad 1, este es el cursito, digamos, que hay que abrir, y aquí hay unos anexos. Si te vas al final, que dice unidad 5, vas a encontrar algo que dice publicación del planteamiento del proyecto monográfico. Mira, del 11 al 23 de noviembre se debe publicar, esa es la tarea, digamos, publicar el proyecto. Ah, ¿y dónde está el esquema que usted nos dice del proyecto monográfico? Acá, este archivo que está aquí. Si uno lo abre, aquí es un formato doc,
Entonces aquí ya vas a encontrar la guía. Mira, formato de propuesta para realizar monografía. El título, los estudiantes, el resumen, la pregunta, el marco teórico, el objetivo, la metodología y las fuentes o las referencias. Eso es lo que hay que entregar. Eso es lo que hay que entregar. Entonces, en este momento, ¿en dónde vamos? Aquí en la pregunta problema, en los objetivos, y esta semana, si leen la información, están en el paso de metodología. Y así poco a poco van a ir estructurando este esquema de investigación, ¿cierto? Esto es lo que yo voy a calificar, esto. Que esté bien el resumen, la pregunta, el marco teórico y demás. Esto es lo que yo califico. Esto lo tienen que publicar en la plataforma del 25 al 29, perdón, está habilitada la plataforma del 11 al 23 para publicarla. El 23 se cierra la plataforma y yo lo voy a calificar del 25 al 29 de noviembre. Este curso se acaba el 30 de noviembre. ¿Listo? Entonces, y las sesiones sincrónicas son los lunes de 6 a 8 y los sábados de 9 a 11. Y en estas sesiones sincrónicas, pues la idea es compartir con ustedes algunos temas, pero que ustedes también me cuenten preguntas, inquietudes, me muestren avances, porque yo no les voy a dar una clase magistral sobre el contenido que está en el curso, o sea, no tendría sentido. Es simplemente como para reforzar algunos temas. Me pregunta Angie si esta tarea tiene alguna nota en nuestra parte académica. No. Este es un curso que lo que tiene como objetivo es ayudarlos para que ustedes puedan proponer mejores proyectos. Pero realmente el que les da a ustedes la nota es su profesor de investigación, de director de grado, de metodología, ese es el que les va a dar la nota. Lo que pasa es que yo soy un apoyo externo. Yo les puedo ayudar a ustedes a plantear un poco mejor la pregunta, les puedo ayudar a ustedes a estructurar un poco mejor el proyecto, pero no tiene ninguna nota para sus programas específicos, no, porque imagínense, aquí hay conectada gente de toda Colombia, hay conectada gente de todos los programas, ¿sí? Yo no podría como, pues, evaluar todos, imagínense, no, ni modos. No, simplemente es una ayuda, es un complemento que quiso dar la Dirección de Investigación, precisamente porque sabemos que pues hay que aprender mucho de investigación, no nos la sabemos todas. Bueno, Angie, muchas gracias. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles. Y bueno, nada, seguir estudiando. Aquí recordar, por favor, también que hay un libro muy interesante que se llama Fundamentos de Investigación de Sampieri. Ahí también pueden encontrar muchos ejemplos. Es un libro muy completo de cómo son los procesos metodológicos a nivel cualitativo y cuantitativo y por ejemplo, les explica cómo se hace una encuesta, cómo se hace un focus, cómo se estructura la información, cómo se tabula, en fin. Entonces, este libro también es muy interesante, lo pueden descargar. Este de tipologías de productos es más para los profes, como para que puedan entender cuando presenten los proyectos a qué tipo de productos le pueden apuntar. Y finalmente, esta semana estamos en la unidad 3. Y acá les cargué una cosita que se llama ejemplo de cuadro de variables, para que sepan cómo estructurar un cuadro de variables. Entonces, ustedes pueden entrar ahí, echarle una chismoseada y decir, ah, bueno, entonces aquí está la pregunta, mire, están desglosando esto, ta, 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 ta. Y la idea es que usted lo desarrolle también y que lo tenga, si quiere, lo pueda anexar para que usted verifique si su pregunta de investigación realmente le está apuntando a lo que usted quiere investigar o no. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que les quería contar en la noche de hoy. Muchísimas gracias por su participación, por haberse conectado. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, un saludo grandote desde Bogotá. Muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen bonita noche.